estos son temas. Yo vengo de la ciudad de Buenos Aires, nos acaban de cerrar y clausurar el Instituto Juan Domingo Perón, así que esto es algo que en el alma se siente, por eso felicitaciones, Inés, felicitaciones a la Universidad de La Plata, pero aparte, hoy era un día difícil de llegar a La Plata por la niebla que había en la autopista, pero siempre quiero llegar a La Plata, porque a La Plata le debo muchas cosas. Le debo, en mi juventud, mis compañeros de colegio, yo estudié en Neuquén y vine a estudiar a Buenos Aires, y mis otros compañeros vinieron a estudiar a La Plata, así que yo venía a La Plata y mis compañeros eran más peronistas que yo y me hicieron más peronista a mí. O sea que algo de mi peronismo le debo a La Plata y a esos compañeros del colegio de Bojo de Neuquén que estudiaban acá. Le debo Julio Alac también, porque quiero decir que cuando nosotros estudiábamos en la Facultad de Derecho de Buenos Aires, fundamos una agrupación que se llamaba Frente Peronista Universitaria, en plena época de los militares. Nosotros teníamos orgullo de ser peronistas, todos se llamaban en esa época, nosotros éramos medio irresponsables como Jorge Arguello, y le pusimos peronistas, todos le ponían nacional, Juventud Universitaria Nacional. ¿Por qué? Pero nosotros decíamos, y de pronto apareció un grupo en La Plata que se llamaba APU, Agrupación Peronista Universitaria. Yo les juro, no los conocíamos a los muchachos, pero ya los sentíamos que éramos lo mismo. Y buscamos a juntarnos con ellos y apareció Julio con Juana Mundarain, con un grupo de compañeros, con los cuales empezamos a tener la sintonía desde el primer día. Militamos como estudiantes, después más grandes, teníamos espacios nacionales juntos, acompañamos a Deolindo Vittel, que era quien estaba al frente del peronismo en los años de los militares, compartimos la revista Unidos con Julio y ese equipo, y nosotros en la capital. Bueno, así que después de verlo a Julio ser intendente de la Ciudad de Buenos Aires, todo el derrotero que tuvo después, y después volver, ya casi es una leyenda, porque este mandato último lo hizo más al servicio del peronismo que de su propia salud, lo que me genera una gran emoción, y cada vez que lo veo se lo digo, y estuve hace 2 semanas, me vine a La Plata a conversar con él. Ojalá que esos políticos de consulta que uno debe, y que hoy debe estar construyendo puentes, como nos enseñó Francisco, que es lo que debemos hacer en este momento, que es la unidad la única que nos va a dar la fortaleza, así que... Es mi socio principal en esto de tirar puentes, Julio Alac, así que lo quiero decir acá en su ciudad, en La Plata, que... Y yo le quiero pedir disculpas a mi compañero Gastón Carrere, que es el que me trajo acá, que es mi jefe de despacho, porque él hizo un gran trabajo para que acá lo tengo como de 20 y pico de hojas para el de León, pero no voy a cambiarlo. Y no voy a hablar nada de lo que pensaba, que es lo que le dijo Esteban que yo tenía que hablar, que es quien me invitó acá. Pero lamentablemente, sí, él me invitó hace un tiempo, que nos vimos en otra cosa peroncha que hubo con él. Pero bueno, vamos a la de Francisco, ya que estoy acá. Yo tengo un sueño que ojalá lo haga la Universidad de La Plata. Yo he predicado en distintas universidades argentinas, inclusive la mía, la de la Universidad de Buenos Aires, no tuve suerte. Que creo que una de las enseñanzas que nos deja Francisco es crear una cátedra, o dentro de esta cátedra, de esto que están hablando, la geopolítica de la paz. Porque eso es lo que él practicó. Eso es lo que yo admiro de ese hombre a quien conocí en la ciudad de Buenos Aires, en una emergencia, lo quiero contar, en una emergencia, en el gobierno de Menem, en el año 98, él acababa de asumir como arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, no era cardenal. Yo había ido a ver a la defensora del pueblo de la ciudad de Buenos Aires, Alicia Oliveira, una gran compañera fundadora del Centro de Estudios Legales y Sociales, la abogada que más habeas corpus presentó en la ciudad de Buenos Aires del año 76 al 83, era jueza y la echaron el propio 24 de marzo, era jueza penal de menores, y es la gran amiga de Francisco, es la que me llevó a mí a Bergoglio.
Él le salvó la vida, después ella, bueno, le salvó la vida a varios. Y quiero decir, ¿saben cómo lo conocía Francisco? Digo, ustedes vayan graduando si es peronismo o no es peronismo lo que yo voy contando, porque cuando yo llegué al Vaticano, les quiero contar, para mí era un orgullo como peroncho, que iba a estar ahí, y me di cuenta, y el Papa algunas cosas me decía, bueno, pero después me di cuenta que el ismo que le agregaban al Papa era para bajarle el precio. Por eso me gusta que lo digan ustedes, a mí me cuesta decirlo, porque en Italia, la primera vez que le dijeron Papa peronista, ¿saben cuándo fue? Cuando él asume que va a ir, está en la tapa, si ustedes lo buscan en internet, la revista The Economy, que es una revista de economía inglesa muy capitalista financiera. Cuando el Papa saca su primera exhortación apostólica, que es la Evangelium Gaudium, que es una gran crítica al capitalismo financiero, ¿no? Y asume que va a mediar entre Cuba y Estados Unidos, y entonces él iba a hacer un viaje a Estados Unidos que ya estaba preconcebido por Benedicto XVI, porque iba a haber un encuentro sobre la familia en Filadelfia. Él agrega Cuba, pero en la revista The Economy dice, la tapa dice Papa peronista, y adentro explica que como el Papa es peronista, tiene ese resentimiento de ir a las grandes potencias como Estados Unidos sin antes no marcar que él viene del tercer mundo y va a Cuba. Y la verdad que no era eso. El Papa acababa de asumir que iba a mediar entre Cuba y Estados Unidos, y le parecía que si iba a Estados Unidos y no iba a Cuba, quedaba como un mediador. Pero eso voy a adentrarme ahora. Yo les quiero decir, lo primero que admiré en Bergoglio, en el Papa Francisco, fue en un mes de julio del 2013, que yo lo voy a visitar, yo no era embajador. Él me cuenta y me invita, me dice, el viernes voy a Lampedusa. Era su primer viaje fuera de Roma, dentro de Italia. Dice que los pontífices marcan su papado en el primer viaje dentro de Italia y en el primer viaje fuera de Italia. Él, que había adoptado el nombre de Francisco, podía haber ido a Asís, que está muy cerca de Roma, y donde está la tumba de San Francisco. Podría haber ido a Milán, donde está el manto sagrado de Cristo. Bueno, Italia tiene 20.000 lugares de historia cristiana, pero no, él tomó la decisión de ir a Lampedusa. Yo la verdad ni sabía que existía Lampedusa. Lampedusa es la última isla italiana más cerca del África que de Europa, y que era el lugar donde llegaban los sobrevivientes que salían en barcos hechos bolsa desde los puertos de Libia, de Siria, de Irak, desesperados, huyendo de la violencia, y el Mediterráneo se había transformado en un cementerio. Más del 80% de esas personas que salían de sus países huyendo de la guerra se morían en el Mediterráneo, y Europa miraba para otro lado. Es más, ese color aceituna de los africanos que venían no les gustaba, no era un color europeo. Yo les aseguro que Francisco había sido electo el 13 de marzo, anunciado, y esto sucedía en julio. Hasta ese momento Francisco era el más bueno, el más lindo, el de ojos azules. Uno llegaba al aeropuerto de Fiumicino y ya el taxista decía, Francisco, se peleaba porque yo era argentino, decía, no, Francisco es Bergoglio, es italiano, no es argentino. Pero cuando fue a Lampedusa, ese día hasta la izquierda lo miró de reojo, porque él dice, ellos están aquí porque antes nosotros estuvimos allí, nosotros Occidente. Y ahí anuncia o denuncia la globalización de la indiferencia. Y frente a eso,
habla de la cultura del descarte, que en el mundo que este sistema está descartando a las personas. Cualquier parecido con eso que dicen ustedes que es peronismo, después lo vemos, pero digo, eso que hace Francisco en denunciar la globalización de la indiferencia, yo me acuerdo, búsquenlo, está en internet, Giovanni Sartori, que es el politólogo que toda la progresía argentina y del mundo sale denunciándolo al Papa, diciéndole que él es culpable de que la gente quiere ingresar a Europa porque no permite el control de la natalidad. Giovanni Sartori. Yo les doy ese nombre para que ustedes fíjense cómo ese acto que él marcó su pontificado, que él midió los costos, que no fue hacer un acto litúrgico más, sino que dijo, yo soy esto, yo no puedo vivir en este lugar y que esté pasando esto a una hora de donde yo estoy viviendo. Y eso marcó el pontificado de Francisco. Es ser la voz de los que no tenían voz, ser la voz más insolente de esa Europa que estaba queriendo, eran bárbaros, porque militaban derechos internacionales, globalizaban, pero la carne humana que estaba ahí en los puertos de Italia no la querían recibir. Los trataban de migrantes, no de refugiados, que es lo que pide Francisco. Al migrante vos lo podés expulsar por un decreto, al refugiado le corresponden derechos. Y había sido Occidente, no nos olvidemos, cómo brindó Hillary Clinton cuando lo matan a Gaddafi. Libia era la principal puerto que salían los sobrevivientes para llegar a Italia. Porque Libia, a partir de que lo habían matado a Gaddafi, que era un líder político laico, no era un líder religioso, al igual que Saddam Hussein en Irak. Después vienen los fundamentalismos, producto de la sinrazón de esa violencia que no se la esperaban ni se la merecía. Porque esa es la verdad. Por eso, hablar de Francisco es hablar de estas cosas de carne y hueso, que suceden, y que a partir de ahí el Papa se compromete con tener una mirada, y acá sí viene, desde el sur. Él nunca miró desde Europa, él miró desde el primer día cuando él les dijo, han venido a buscar a un Papa del fin del mundo. Y él fue el Papa del fin del mundo desde el primer día hasta el último. De eso no tengo ninguna duda. Ojalá su sucesor tenga la misma mirada. Digo, Francisco le dejó la vara alta de no mirar el mundo desde Europa, de ser una mirada eurocéntrica, sino de mirar el mundo desde el sur, que es mirar el mundo de los pobres. Y Francisco fue el Papa de los pobres. Y yo le digo a los curitas de la ciudad de Buenos Aires, estoy hablando del padre Bresi, que es el último sobreviviente de los fundadores del movimiento sacerdote del tercer mundo, compadre del padre Mujica, ¿no? Que ellos fueron curas marginales en la diócesis de Buenos Aires, no les fue fácil. Pero yo les digo, ganaron la batalla cultural ustedes, ya que está de moda, porque el Papa gobernó con la teología del pueblo que construyeron estos curas, que fue después del Vaticano II, y ahí retomo, no me quiero meter antes porque él lo explicó mucho mejor que yo voy a partir desde Medellín en adelante. Medellín fue el primer encuentro de obispos de América Latina después del Concilio Vaticano II. Entonces, después de que Juan XXIII había celebrado, y allí quien conduce ese encuentro de obispos en Medellín es un argentino. Miren qué casualidad. Para mí, antes de Francisco, el más prestigioso cura argentino que fue funcionario vaticano, que es Monseñor Eduardo Pironio, obispo de Mar del Plata, que el Papa Pablo VI lo saca de la Argentina porque estaba condenado por la AAA en el año 75. Y se lo lleva a Roma, y a partir de ahí Pironio ocupó distintos dicasterios
que vienen a ser como ministerios de la Curia Vaticana, pero él antes había sido el secretario, como se denomina, el encuentro de Medellín de los obispos, donde se toma la decisión de practicar una iglesia que tenga una opción preferencial por los pobres. Eso hizo que, por ejemplo, los hermanos Boff, Leonardo Boff, franciscanos, crearan la doctrina de la iglesia planteando la lucha de clases. En Brasil, el padre, ¿cómo se llama? El peruano Gutiérrez, el padre Gutiérrez, que la crea en Perú, el creador de la teología de la liberación, el padre Gutiérrez, también. Pero en la Argentina, ¿qué pasaba? En la Argentina, Mujica, Bernaza, Ricciardelli, Bresci, que toman el mensaje de Medellín, claro, había un sujeto social que era la organización social del pueblo argentino, de los más humildes, era perfecta. Por eso es que no es tan difícil, se crea una teología. Dentro de la teología de la liberación está la teología de la lucha de clases y que ven como las ideas de Carlos Marx son las que se pueden instrumentar. Lo instrumentó Camilo Torres usando las armas en Colombia, los hermanos Boff y algunos más en Brasil, pero no en todo Brasil, porque en Brasil también existió Monseñor Helder Cámara, que fue obispo de Olinda y Recife, que fíjense, ustedes miden la calidad de peronismo que tiene lo que digo, porque por ahí estamos exportando peronismo al mundo y no nos damos cuenta. Él dijo, Helder Cámara, contemporáneo de ese tiempo, dijo: si le doy de comer a un pobre me dicen que soy un santo. Ahora, si yo me pregunto por qué esa persona no puede comer, me dicen que soy comunista. Medio parecido el lenguaje que están usando ahora, ¿no? Los otros. Pero ese era un contemporáneo de ese tiempo, de lo que fue el posconcilio, y que acá se estaba construyendo esa teología, la teología del pueblo, con el padre Canón, el padre Lucio Ojera, que son los que lo formaron a Bergoglio, los que formaron esa teología que él practicó en el Vaticano y que quedó plasmado. Y eso es de la práctica social de la teología, de hacer un pensamiento en acción, no de hacer rezar mirando hacia arriba para olvidarse de lo que pasa acá abajo. Ese es el principal mensaje que creo que tiene esa teología. Y yo digo, bueno, eso fue lo primero que yo vi del Papa Francisco cuando, digamos, debuta en las grandes ligas, ¿no? Ir a Lampedusa y generar un debate en toda Europa, que, por ejemplo, acuérdense, después yo me acuerdo en Hungría, cuando llegaron, mucho después que el Papa había denunciado la globalización de la indiferencia, los pateaban y los tiraban de vuelta al agua, una criatura se murió, fueron esas imágenes, dieron vuelta al mundo. Y después de pronto veo que un día, un viernes, Barack Obama anuncia la invasión a Siria. Y el domingo, el Papa Francisco, desde el balcón de San Pedro, dice: no a la invasión a Siria. Yo dije, y no solo dice no a la invasión a Siria, sino que dice: el sábado que viene, esto era un domingo, vamos a plantear una jornada mundial de oración. Y yo dije, ¿el Papa cree que con una oración va a parar la decisión de Estados Unidos de invadir Siria? Pero bueno, ¿qué sucede? Ese sábado sucede lo que sucede.
Y el lunes Barack Obama dice, no vamos a invadir Siria. Yo entonces me quedé. Y un día, curioso como soy, que tuve la oportunidad de estar con él, le dije, pero ¿cómo fue que a usted no se le fue la mano? Porque aparte todavía no había consolidado, todavía no era el super Francisco que fue. Ahí estaba, ¿quién era este argentino que se osaba pararse ante el presidente de Estados Unidos y decirle no a la invasión a Siria, como fue ese domingo? Entonces yo le pregunté, ¿por qué usted convocó a un sábado si los católicos rezan el domingo? ¿Y cómo fue esa cosa, ¿no? Y él me dijo, mirá, yo a los católicos, como soy el jefe de los católicos, les puedo decir que recen el viernes, el sábado o el domingo. El domingo es obligación, pero yo soy el jefe de los católicos. Ahora, lo que yo quería que ese día, junto con los católicos, recen judíos, musulmanes y bautistas. Anotá para lo que yo te decía, de la geopolítica de la paz. Fíjate, porque algunas ganó, otras perdió, pero nosotros los peronistas somos peritos en derrota, así que no nos quejamos, que ganamos las que perdemos. Pero en esta, ¿qué me dice? A mí me interesaba que rezaran musulmanes, judíos y bautistas. Pero ¿cómo es lo de los bautistas? Y él me dice, no, porque los bautistas, Barack Obama pertenece al culto bautista. Y parece que le mandó todos los pastores, todos los obispos esa semana, los obispos católicos estadounidenses a marca hombre a hombre a los pastores bautistas, y en casi todos los templos bautistas se planteó la no invasión a Siria, que era donde abrevaba Barack Obama, y George W. Bush también era bautista. Casi todos los presidentes estadounidenses son bautistas. Pero, ¿cómo? Entonces yo dije, pero, qué impresionante. O sea, realmente, ahí generé, les digo la verdad, ya pasó una gran admiración de ver cómo se puede, con las convicciones, con la interreligiosidad y el ecumenismo, otra cosa que el Papa usó mucho para lograr ser creíble cuando él planteaba los temas que planteaba. Y eso, debo decir, lo empezó en la diócesis de Buenos Aires. Él fue el primer cardenal en el mundo, y te aclaro que no lo veían con mucha simpatía algunos en Roma, que el día de la Kristallnacht, que es el día de los cristales rotos, que cuando los nazis rompen los vidrios de las ventanas de las casas donde viven los judíos en Berlín, que viene a ser como el anuncio de lo que va a ser el nazismo y de lo que fue el nazismo, pero era una liturgia muy de la comunidad judía, no la primera vez que en una iglesia católica, que en este caso era la Catedral de la Ciudad de Buenos Aires, se reza una misa al lado del rabino, que era el rabino Escorca, y un sheikh musulmán, Omar Abu. Esa práctica de la interreligiosidad y después del ecumenismo que él practicó en la diócesis de Buenos Aires, fue lo que le dio credibilidad cuando él llega a Roma, y las otras comunidades sabían que cuando Francisco hablaba de la hermandad, y no era una frase importada, y él desafió muchas veces al episcopado Vaticano haciendo cosas que nunca se habían hecho antes. Fue el primero en visitar la sinagoga de Roma. Se fue a todo para pensar en la paz. En ese momento en el mundo asolaba el ejército, el ISIS, que era un ejército fundamentalista islámico, que Europa estaba asolada porque no solo arrasaba en Irak, en Libia, en Siria, en los países estos que habían quedado anarcos, ¿no? Por falta de liderazgo político, que hasta hoy falta ese liderazgo político, por eso los ves más disgregados en tribus, ¿no? Lo primero que hacía el ISIS es matar a los chiitas
y después iba sobre los cristianos. Por eso el Papa ideó una estrategia para proteger tanto a los musulmanes como a los cristianos, y fue juntándose con todos los líderes cristianos por un lado y los líderes musulmanes por otro. Le planteó a Putin, un día que lo visitó en el Vaticano, que él quería juntarse con el patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa, Kirill, y fue Raúl Castro, que volviendo de Rusia, es la primera vez que un jefe de Estado cubano va al Vaticano después de la Revolución, y le plantea al Papa que Kirill le manda a decir, él venía de estar en Moscú, que ponga él el lugar donde quiera que se reúnan, que está dispuesto a reunirse. Fíjense, hacía 1000 años que un jefe de Iglesia Católica no se juntaba con un patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa. 1000 años. Entonces, el Papa le dice, vamos a convertir a Cuba en una tierra de paz. Nos juntamos en Cuba, con Kirill. Si ustedes ven, en los viajes papales 2 veces fue a Cuba Francisco. Fue cuando yo les conté que iba a ir previo a Estados Unidos, y después este viaje que lo hace en una escala, se reúne con Kirill y sigue para México, porque él también cambia la agenda vaticana y va a México, porque ve que en la campaña electoral Donald Trump está diciendo que hay que construir unas barreras en la frontera mexicana-estadounidense, y el Papa decide ir a México y hacer el camino de los espalda mojada, los salvadoreños, los que se van desde sus lugares de origen a buscar mejor vida a Estados Unidos y que son apresados por lo general en la frontera, y quería construir allí un muro, Donald Trump, y el Papa termina rezando una misa, de un lado los ciudadanos de Estados Unidos y del otro lado los centroamericanos y mexicanos, como planteando, este es un paso de vida y no permitimos que se construyan muros. Lo logró, porque paró la construcción del muro. O sea que ya voy contando 3 o 4, ¿no? Y fíjense que cuando el Papa va a Cuba, en su primer viaje, que ahí acompañé a una ciudadana de La Plata, también se llama Cristina Fernández de Kirchner, que fue invitada para participar. Fíjense que Cristina no solo lo vio 7 veces en el Vaticano, sino que fue la única líder de Estado que estuvo en el viaje que el Papa hizo a Cuba, era la única presidenta no cubana, y en Paraguay, cuando el Papa hace el segundo viaje, el primer viaje a América Latina, así que hace Ecuador, Bolivia y Paraguay, y en ese viaje que yo tuve la suerte de acompañar a Cristina Fernández de Kirchner a La Habana, el Papa conoció a los colombianos que estaban negociando la paz en Colombia, mientras él estaba con el tema de contarle a Raúl Castro las condiciones que él ponía para mediar entre Cuba y Estados Unidos, que él me contó que duró 3 minutos la explicación de él a Raúl Castro para que Raúl diga que sí, porque me olvidé de decir que a pesar de que el Papa se había enfrentado a Barack Obama, otra de las grandes virtudes de Francisco es que los enfrentamientos no significaba que después él no te pudiera abrazar. Y así como se enfrentó fuertemente a Barack Obama por la invasión a Siria, después, cuando se fue Hillary Clinton de secretaria de Estado, vino una delegación de Estados Unidos con Barack Obama a la cabeza y le pidió que si él podía mediar entre Cuba y Estados Unidos. La mediación se la pide el gobierno de Estados Unidos al Papa. Y él dice como condición que primero quería plantear un pliego de condiciones, y si estaban de acuerdo tanto el presidente de Cuba como el presidente de Estados Unidos con el pliego de condiciones que él ponía, él iba a aceptar la mediación. Un día le pregunté, ¿cómo acepta usted? ¿Cómo es que usted dice que sí a una mediación y no a otra? Y él me dijo, mirá, es clave que vos le veas los ojos si los que te la piden a esa mediación están convencidos de hacerla.
si no te la están convencida, no te metas. Porque la clave es que estén convencidos en querer resolver el tema las personas que te piden que los medien. Y fue el caso, porque en 6 meses logró la apertura de las embajadas de Estados Unidos en La Habana y de Cuba en Washington. 6 meses duró eso. Pero como decía, él conoció a los colombianos que estaban mediando tanto de parte del gobierno como de la guerrilla en Colombia, y se quedó con ese tema. Cuando se cae el proceso de paz de Colombia, que se acuerdan, hubo un plebiscito y que ganó, pierde la paz y gana el no a la paz, que lo bancaba fundamentalmente el expresidente Uribe, y quien pierde esa elección es el presidente Santos. El Papa los convoca a los dos a Roma y les plantea la necesidad de relanzar ese proceso de paz. E increíblemente los dos le aceptan, y él dice, si eso, yo voy el día que se firme la paz. Si eso se concreta el día que se firme la paz, voy a estar. Y esa es otra cosa, que él no le escapaba a su cuerpo, y fue, y el día que se firmó estaba el presidente Santos, el expresidente Uribe, los representantes de la guerrilla colombiana, todos estaban con Francisco, y les puedo contar varias cosas más de que él se peleó por la paz. Puede haber también, se cumplían en el año 2014 100 años de el genocidio turco sobre Armenia, y él tenía una gran relación acá con la comunidad armenia argentina, y sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, una gran comunidad armenia. Entonces él quería que creo que el 24 de abril, creo que es el día que se conmemora el genocidio turco con víctimas los armenios, él quería que ese día rezar una misa entre la frontera armenia y turca, que está cerrada de hace 100 años, y lo fue a ver al presidente Erdogan en uno de esos viajes que él hizo, y no le aceptó Erdogan. Entonces el Papa decidió ese día rezar una misa en San Pedro con todos los armenios de la diáspora, de todo el mundo. Fue una cosa increíble. Ahí conocí a Charles Aznavour, que no sabía yo que era un gran militante de la causa armenia, el tenista Agassi, que también era de origen, era agassián. Bueno, de Argentina viajaron mucho, y fue la primera vez en 100 años que en la Iglesia se habla de la palabra genocidio. 3 veces la dijo en su sermón el Papa, 3 veces habló de genocidio, cosa que nunca la Iglesia había hecho, había calificado de esa manera. Entonces, digo, ese Papa de la Paz es un Papa también de la justicia social, porque, como decía, Francisco nunca abandonó ser un hombre del sur, y creo que si hay algo que va a quedar en la historia cuando se hable del pontificado de Francisco, es que todo ser humano tiene derecho a tener tierra, a tener techo y a tener trabajo. Lo dijo en Santa Cruz de la Sierra, en el segundo encuentro de los movimientos sociales. Y yo les digo la verdad, ustedes no saben lo que era en Roma en el primer encuentro de movimientos sociales que hizo Francisco. Eran los desarrapados de la tierra del mundo, o sea, eran los movimientos sociales argentinos multiplicados por todos los países del mundo, y los cardenales miraban y no podían creer que Francisco les había inundado de estas personas, de estos colores, en el Vaticano. Y allí, invitado, porque fue un hombre que del movimiento social llegó a ser presidente de la nación, único político invitado fue Evo Morales. Y fue muy homenajeado. Y Evo, que tenía una declaración de guerra de la Conferencia Episcopal Boliviana por las transformaciones que estaba haciendo, el Papa lo abrazó, y Evo le dijo: quiero hacer el segundo encuentro de movimientos sociales en Bolivia.
El primero se hizo en el Vaticano y el segundo, y ahí le arrancó al Papa el primer viaje a Latinoamérica, y ese viaje que el Papa hace a Ecuador, después a Bolivia y después el Paraguay, tiene como origen de que Evo dice: yo hago el segundo encuentro que se hizo en Santa Cruz de la Sierra. Fue en ese mismo viaje que Evo le hace un regalo al Papa, y que quizás esas cosas nos marcan, que toda la prensa, los Nelson Castro de la vida salieron horrorizados porque el regalo que le hace a Evo era un cuadro, una escultura donde había un martillo, una hoz y un martillo y un trabajador boliviano, que era la obra de un jesuita que estaba desaparecido en Bolivia, y que claro, era junto a una cruz, pero claro, era el símbolo de la lucha de lo que era la Confederación Obrera Boliviana, que la manejaba, que la conducía Juan Lechino Oquendo, que era de origen marxista. Entonces él quería, la obra del jesuita era el Evangelio y las ideas de quienes gobernaban el movimiento obrero boliviano. Era un puente, y el Papa lo entendió como eso, pero sin embargo, si ustedes googlean el regalo de Evo a Francisco, van a ver las cosas que se escribió en ese tiempo. Fue tan importante ese regalo que el Papa, yo lo vi, lo puso en un lugar en el Vaticano donde todos lo podían visibilizar. Medio fanfarrón el Papa porque lo puso al lado de una camiseta de San Lorenzo.